Estamos en una noche, bueno, en un día, con una noche muy especial, que es la de la nostalgia. Ya sabemos que no tenemos que salir a ningún lado, nos tenemos que quedar en casa, pero no está de más hablarlo, recordarlo y hablar con las autoridades del Ministerio de Salud Pública respecto a cómo se están preparando para participar de estos operativos, porque recuerden que es Ministerio del Interior, con la Guardia Republicana, bueno, con todo lo que hace a las unidades policiales, Fiscalía, las Intendencias, y lo tenemos acá al subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, José Luis Sacián. De Salud. Ministerio de Salud. Salud Pública. Disculpas. No, por favor. Ministerio de Salud Pública, no sé que estaba pensando en otra cosa. Para hablar precisamente de cuáles son los operativos, cómo participa el Ministerio de Salud esta noche, por ejemplo, cómo integra ese engranaje que es bastante importante, ¿no? Bien. Bueno, buenos días para todos. Bienvenido. Lo primero que este engranaje ya viene funcionando desde hace un tiempo, no es nuevo. Nosotros estamos controlando y estamos preocupados por las aglomeraciones todos los fines de semana. Particularmente el 24, o sea, hoy de noche, vamos a estar realizando operativos de inspecciones y de control en conjunto con todas las organizaciones, las instituciones que tú mencionabas. Es muy importante que no haya aglomeraciones, que no haya fiestas, que no haya eventos. El 24 de agosto es una noche muy tradicional en nuestro país, donde acostumbramos a celebrar, a festejar, a recordar. Hoy lo que pedimos es que por este año no hayan eventos de este tipo, porque puede ser muy peligroso para el estatus sanitario que tiene el país. Más allá de las solicitudes, sabemos que hay fiestas que se van a organizar o ya hay personas planificando fiestas. Ustedes, junto a estos ministerios que hacíamos referencia, hicieron un trabajo de inteligencia para poderlas detectar en redes sociales. ¿Cuál ha sido la intervención o si se va a esperar a la noche para justamente acudir al lugar? No, lo más importante es la prevención, o sea, que la fiesta no se realice. Hemos realizado intervenciones, hemos hecho tarea de investigación y hemos desalentado a que esas fiestas ocurran. Obviamente en algunos casos sí han tenido éxito, en la mayoría de los casos, porque una vez que te cita o el Ministerio de Salud, o el Ministerio del Interior o las Intendencias, uno como que toma conciencia. En algunos otros casos, si efectivamente se realiza la fiesta, nosotros vamos a estar fiscalizando y controlando. Ahora, Eso no quienes, puede por suceder. ejemplo, organizan tipo cena show, ¿verdad? Con un número un poco más limitado de personas, sin baile, siguiendo los protocolos que se establecieron para los restaurantes. En ese caso, Sí, el eso mensaje... es bien interesante porque hay también ese Claro. tipo de eventos. Una cena en un restaurante está habilitado, está aprobado con cierto protocolo. Una cena que no puede ser extensa, Claro. no puede ser una cena de 6 horas. Porque lo que está habilitado es concurrir a un restaurante con tu núcleo familiar, ir a cenar en mesa de 4, mesa de 5 y estar el tiempo que uno tiene que estar y luego retirarse. No puede ser un evento de 4 o 5 horas, capaz que presenciar un show en vivo o algo así, pero no mucho más porque recordemos que la permanencia del tiempo en un ambiente cerrado, sin distanciamiento, es lo que facilita el contagio del virus. José Luis, ¿y cómo funciona el operativo? Se empieza la fiscalización, supongamos que se detecta un lugar donde se está realizando una fiesta clandestina. Lo primero, ¿cómo se procede? El Ministerio de Interior activa ese operativo y avisa al Ministerio de Salud Pública, o son unidades que están conformadas por todas las partes. El cuerpo inspectivo es de todas las organizaciones, inclusive el INAU, que también tiene materia de fiscalización nocturna, AGADU, que también tiene controles en la noche, y las intendencias, obviamente, el Ministerio del Interior y nosotros. Cualquier área que detecta alguna aglomeración da aviso enseguida al Ministerio del Interior, donde se intima a que se termine la fiesta, se termine la aglomeración. En caso de que eso no suceda en un corto periodo de tiempo, se va a proceder a la denuncia penal. Ya tenemos ejemplos de hace algunas semanas donde ocurrió un procesamiento en Canelones, en Atlántida, por continuar una fiesta más allá de la exhortación o de la exigencia del Ministerio del Interior a terminar con la aglomeración. Y las sanciones las pone la Intendencia, en este En caso. caso que sean comercios habilitados, restaurantes, boliches, bars, ahí la Intendencia es quien puede poner sanción, pero el Ministerio del Interior puede sancionar, como te decía, disponer de que se termine la aglomeración o realizar la denuncia penal. ¿A qué hora se tiene previsto que comiencen estos controles? Porque siempre estamos acostumbrados a los controles por alcohol o policías apostados sobre la Rambla, pero ahora es bien distinto lo que va a pasar. ¿A qué hora comienzan? Van a estar llegado la noche y van a durar durante toda la noche de hoy. José Luis, hay un teléfono para alcahuetear fiestas, que es interesante eso, Sí. ¿no? Porque la gente Sí. hace ese trabajo Sí, policíaco. en ¿no? Montevideo el 2901-00
0006, el número de la Intendencia de Montevideo. El resto de las intendencias también disponen de número a nivel local, o sea, cada departamento el número de su intendencia. E inclusive hablamos con el Ministerio del Interior por la importancia de hoy de noche y se va a disponer del 911. Fíjense de la importancia que nosotros le damos a que no haya aglomeraciones el día de hoy, que disponemos, va a haber un refuerzo del 911 para que las personas puedan denunciar ahí mismo también las aglomeraciones. José Luis, apelamos a que todos los uruguayos van a ayudar, van a colaborar. Supongamos que ustedes detectan una fiesta en un lugar cerrado, donde hay mucha gente, donde realmente las condiciones están dadas para que hayan contagios. ¿Se piensa hacer un rastreo de estas personas, seguir la trazabilidad, hacer algún tipo de testeo aleatorio como para ver si hubo algún contagio en la fiesta? ¿Cómo se piensa acudir o simplemente se llama la atención y se pide a la gente que se retire? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, hay que ver qué tipo de aglomeración, en dónde, con qué características y si se puede realizar ese trabajo. Porque muchas veces cuando uno pone la orden de que se termine la aglomeración, las personas se retiran y luego no queda tanto contacto. Hay que ver la zona geográfica también donde ocurre. Hay muchos factores, pero nosotros no descartamos ninguna acción que se pueda tomar. O sea, no se descarta un testeo aleatorio si es necesario en algún lugar. Es muy difícil testear en el momento porque que suceda la aglomeración hoy y que estemos testeando es muy difícil, pero si uno queda con la base de datos y eventualmente surge un brote, ya quedamos con los contactos para poder testear. Sadjian, y en el esperamos caso que no suceda. de zonas rurales, de casas particulares, bueno, hay muchas chacras, sobre todo por lo que hace esta zona de Maldonado, Rocha, ya ves la cantidad de personas que se fueron a disfrutar este fin de semana largo, ¿no? ¿Cómo va a ser la fiscalización? También cada dirección departamental de salud, en cada departamento, en conjunto con el Ministerio del Interior, con las intendencias, vamos a estar vigilando, controlando y fiscalizando todos los eventos o todas las posibles aglomeraciones. Esto quiere decir que van a haber recorridas por zonas rurales, por zonas de repente más alejadas de lo que son los puntos clásicos de fiestas. Así es, donde habitualmente puede haber una aglomeración o donde se pueda llegar a dar algún tipo de fiesta o donde nos avisen o denuncien, ahí vamos a estar. Bien. Muy bien. ¿Qué pasa en casas de familia, no? Porque capaz que yo invito a varios amigos y esos amigos a otros amigos y tengo una barbacoa grande y lleno con 150 personas, 120 personas. ¿Qué pasa? ¿Qué injerencia tiene el Estado hacia mi casa? Es muy buena pregunta. Obviamente que tú podés hacer una reunión con tu familia, con tu núcleo familiar, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento físico sostenido, que el ambiente esté ventilado, que se pueda en la medida que sea necesario utilizar tapabocas. Eso se puede llegar a realizar. Ahora, apelamos a que no haya una fiesta de 150 en un lugar cerrado. Si ahí nosotros constatamos eso, el Ministerio del Interior va a exhortar o te va a imponer que te termine la reunión, te va a estipular que eso se disuelva y en caso de que no se disuelva se va a proceder a la denuncia penal de los propietarios, de los dueños de casa. ¿Se alienta que los vecinos, si ven situaciones así, manden fotos o registros de lo que está pasando? Sí, que se denuncie porque hay un cuerpo inspectivo suficiente, hay cientos de inspectores en todo el país para hoy de noche, por lo cual vamos a estar acudiendo en caso de denuncia. Sadjian, igual está el tema de los restaurantes que ya vienen trabajando, se los ve bastante bien, sobre todo a veces los miércoles y digamos en días de la semana que de repente antes de la pandemia no eran tan concurridos y se ven todavía restaurantes donde no se respetan las distancias entre las mesas, donde realmente se utiliza el tapaboca para el ingreso, o sea, se ve como un cierto descontrol. La otra vez yo vi uno que estaba en esa situación. ¿Se sigue controlando firmemente? ¿Se sigue ingresando con la inspección a los locales, a los restaurantes y se apela a las herramientas que tiene el Ministerio para que se corrija esa conducta? Sí, claro, se sigue inspeccionando desde las intendencias y del Ministerio de Salud Pública, seguimos controlando, inspeccionando y multando. El fin de semana se estuvo saliendo, se va a estar saliendo, eso se sigue haciendo. Lo importante es que no hemos tenido brotes en eventos de ese tipo, ¿no? Que eso es muy importante, o sea que hay que seguir apretando, hay que seguir controlando para que no suceda cualquier tipo de contagio. Bueno, a propósito de brote, y le cambio de tema, hablando del asentamiento 6 de enero, o el mal llamado 6 de enero, porque los propios habitantes de ahí dicen que no debemos denominarlo así, siguen de cerca ese brote todavía, persiste allí un problema, ¿verdad? Todavía sí, hay que seguir siendo hisopados y trabajando. ¿Qué nos puede contar al respecto? Siguen apareciendo casos, o sea que el brote todavía no está terminado, pero los casos son puntuales, ya no es como al principio que aparecen en decenas o aparecen en lugares o un porcentaje mayor de acuerdo al nivel de testeo. Siguen apareciendo casos puntuales, pero
ya son de los que cuando uno ve el resto de los brotes, como cuando va evolucionando la enfermedad en brote, ya quedan contagios más superfluos o más de los últimos que serían, ¿no? Sajian, y las familias que estaban allí, que son las 3 familias que organizaron estas fiestas, el MIDES estaba estudiando un traslado para un aislamiento más seguro. ¿Finalmente se realizó ese traslado? ¿Qué pasó con esa familia? No me consta que se haya realizado. Nosotros, cuando se detectan brotes en barrios vulnerables, tenemos desplegados operativos en conjunto con ACE, que realiza los hisopados pertinentes, con el MIDE, que brinda una atención social o una contención social en caso de que sea necesaria la cuarentena, le brinda alimentos, le brinda una cobertura asistencial, le brinda un montón de cuestiones sociales, y el SINAE en caso de necesitarse elementos de higiene. También está dispuesto un centro de contingencia en Malvin Norte, si la persona no puede realizar la cuarentena en su hogar, porque muchas veces son espacios pequeños donde conviven muchas personas. Hay un centro en Malvin Norte donde las personas pueden ir. La directora del MIDES de Montevideo, que estuvo el viernes, creo que fue acá, nos dijo que iban para el Charrúa. Exactamente. Bien, es ahí en el Malvin Norte y en el Charrúa. En Ajá. cualquiera de los 2 centros pueden ser. También se utilizan esos centros en caso de refugiados o camioneros. A veces también se pernoctan o se quedan unos días mientras realizan la cuarentena. Ahí va. Sajian, ¿el foco de Médica Uruguaya ya está superado? Sí, está O sea que en este superado. momento no hay... Hay algún caso todavía, como te decía, los últimos casos que van quedando, que van goteando, que van saliendo al final, pero en líneas generales el brote está controlado. ¿Rivera se apagó un poco? O... Rivera es muy preocupante. Rivera es muy preocupante porque este último brote no fue un lugar puntual, sino que fueron varios focos. Entonces eso nos despierta alerta y nos preocupa de poder controlarlo a tiempo. Y aparte por la proximidad de la frontera. Tenemos realidades distintas de un lado de la frontera que del otro. Entonces tenemos que trabajar y tratar a Rivera como una única unidad sanitaria. Sí, y justamente lo que pasaba a raíz de entrevistas que hemos hecho acá es que muchas veces los brasileños cruzaban a comprar a los free shops, o sea, seguía pasando ese turismo de compra. Se ha podido frenar de alguna forma y ya te engancho la consulta. Como decía Claudia, más allá de las fiestas del 24, va a haber un fin de semana largo, mucha gente se pidió el lunes. ¿Hay departamentos donde esté el Estado con mayor presencia para controlar paseos u otras instancias que se puedan generar aglomeración? Bien, la primera, Rivera y Santana es una única ciudad, está dividida por una línea imaginaria, pero los vecinos son vecinos de la ciudad, es una sola, o sea, trabajan de un lado y del otro, comercian de un lado y del otro, tienen familia de un lado y del otro, o sea que, como te decía, hay que tratarlo como una única unidad sanitaria. Bien, están preguntando acá... Y la de los departamentos. Perdón. Vamos a tener presencia en los 19 departamentos, obviamente en todos los departamentos de la costa, donde más pudo haber viajado las personas, y también en el resto de los departamentos. En el caso de Salto hubo episodios puntuales de fiestas, hay en varios departamentos de Soriano también el fin de semana. Nosotros estamos con presencia en todo el país. Sajian, están preguntando aquí los televidentes qué pasa con las comparsas barriales. Dice que en Buceo están como si no pasara nada. Miércoles y domingo le dan al tambor como si nada, dice Jorge. Y otra que habla también de los controles en los ómnibus, ¿no? Con casi 80 personas donde el distanciamiento prácticamente no se puede lograr, ¿no? Sí. Primero lo de las comparsas, que es verdad, pues... Palermo también. En Palermo y en todos los barrios están saliendo y bueno... Y es una aglomeración importante. Bueno, días pasados, ¿no?, se dio en la puerta de Presidencia también. Sí, pero era un reclamo. Era un reclamo, pero sí, bueno, era una multitud. Bueno, con respecto a esas manifestaciones culturales, a las salidas en comparsas, estamos en conversación con la asociación que los nuclea, obviamente para poder llegar o establecer un mecanismo de que no se realicen o que se realicen con las garantías del caso, ¿no? Nosotros no hay prohibición de estas manifestaciones, pero que se manejen de forma segura, porque no podemos permitirnos que hayan nuevos contagios o que haya un eventual brote por estas actividades. Y lo del ómnibus es muy interesante, porque es algo que nosotros también recibimos la consulta diariamente. Nosotros pedimos el distanciamiento físico-social, el uso de tapaboca en todas las actividades y en todos los lugares que es posible. Ahora, en el caso del ómnibus, tenemos miles de trabajadores que van a concurrir a trabajar, miles de estudiantes, miles de personas que se tienen que desplazar por la ciudad. Lo que hicimos fue reunirnos con el presidente de la Cámara de Transporte, imponer medidas de higiene en los ómnibus. Cada ómnibus al llegar a la terminal pasa por un proceso de desinfección que es bastante extenso. Circular con ventilación, si ustedes miran la escotilla arriba,
la ventana está abierta, algunas ventanas del ómnibus, el recambio en cuanto a lo que es el aire, el darle el tapaboca. Nosotros desde el SINAE ofrecimos un montón de tapabocas, miles de tapabocas para el transporte público, también las compañías pusieron. O sea, que si todos circulan con tapaboca, el ómnibus está ventilado y también el recorrido no es extenso, porque uno se toma un ómnibus por lo general por un recorrido de un tiempo no tan extenso. Entonces, ahí como que se podría llegar a estar, porque también hay que privilegiar lo que es el transporte. Y aparte no podemos dejar a miles de personas en la calle. Lo curioso es que no han aparecido focos. También eso, y no han aparecido contagios. Inclusive en los ómnibus interdepartamentales, cuando hay personas con coronavirus que han viajado de un departamento al otro, se ha testeado a toda la población que viajó en ese ómnibus y tampoco dio un contagio. Quiere decir que con las medidas de precaución, con el tapaboca dentro del ómnibus y eventualmente la ventilación, el riesgo no es que no exista, pero puede ser disminuido. Uno a veces igual tiende a comparar, ¿no? Hablamos del tema de los ensayos de las comparsas. Uno pasa por Parque Rodó un fin de semana, ve la pista de patinaje repleta de gente, capaz que la misma aglomeración que el ensayo de una comparsa. ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que tiene que haber para contagio un contacto estrecho durante 15 minutos, donde tengan que estar sin protección. Si tú eventualmente tenés un contacto de unos minutos donde hay una distancia y donde hay tapaboca, puede haber contagio, pero el riesgo se minimiza. En ese sentido, al aire libre también se baja mucho el riesgo o el nivel de contagio que puede haber. Esas manifestaciones nos preocupa obviamente cualquier tipo de aglomeración y estamos trabajando al respecto. Sajian, la última ya para despedirlo. El Ministerio de Salud Pública está pensando en la obligatoriedad de la vacuna COVID. Es un debate que ya se está instalando en el mundo. Hubo una manifestación en contra de la obligatoriedad este fin de semana acá en Montevideo. Es decir, ¿con qué seriedad ustedes están pensando en esta posibilidad? Es algo que algún experto lo ha deslizado, que lo estamos empezando a conversar. Todavía no hay una postura, obviamente, y está todavía en conversación. Primero tenemos que llegar a la vacuna, tiene que llegar al país y luego vamos a ver cómo lo vamos a suministrar. Pero se va a plantear ese debate a nivel de las autoridades. Y a nivel interno nosotros nos planteamos todos los debates y obviamente que estudiamos todos los temas para poder tomar una decisión. Todavía no es algo que esté definido ni mucho menos. Bien, ¿se va a seguir el consejo de la OMS? El consejo de la OMS es vacunar a la población de riesgo, a los mayores de 65 años, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores policiales, como la militares. gripe estacional igual. Exacto, más o menos la misma campaña que hicimos al principio de la gripe, después lo extendimos a toda la población. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por haber venido. Éxitos hoy. Sí, la verdad que sí, ojalá que salga todo bien, no tengamos que... Sí, vamos a esperar, esperamos que sí. Nosotros todos pensamos que también, ¿no? Es que ya, si no, lo que nos va a pasar es lo que le está pasando a Europa ahora de vuelta, ¿no? Sí, a mí me parece... España, miren, los oigo hablar, están con empujes de rebrote de vuelta. Me parece tan desproporcionado que haya una fascinación y una desesperación por salir el 24 y que no se acate, diga, che, escúchame, no fiestas, no... Que haya esa desesperación, que haya que salir, el señor tenga que estar procurando... Bueno, pero por ahí las autoridades están tan preocupadas, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Es una opinión personalísima, pero que la gente tenga tanta desesperación por salir.